Buenas tardes, hermanos y hermanas. Es una alegría y una bendición compartir lo que Dios nos comparte a nosotros. Así que espero que en este día pre-fiestas estén más descansados, estén contentos, ¿no es cierto?, por estos días que se avecinan de asueto para los que trabajan arduamente. Así que contento por eso y pensando en las actividades que nos tocan este fin de semana. Vamos a compartir una palabra en el libro de los Efesios, la epístola a los Efesios. Vamos a leer el versículo o un par de versículos, Efesios capítulo 1, del 5 al 6. Búsquenlo mientras tanto. Después vamos a leer el versículo Efesios capítulo 1, el versículo 13. Hermano Norton, ¿dónde era? En Efesios, el libro de los Efesios. Está Romanos, está Romano, Corintios, 1 Corintios, 2 Corintios, después viene Gálatas y así por ese sector. ¿Ya? ¿Lo encontraron? Ya. Vamos a leerlo en el nombre del Señor. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ese es el primer versículo. El segundo versículo, Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Vamos a orar. Padre amado, queremos que todos a una, juntos, unánimes, podamos comprender tu riqueza, papá, tu grandísima riqueza para con nosotros, papá. Podamos comprender cuánto, Señor, cuánto nos amas, Señor. Y que en tu plan predestinado, desde antes de la fundación del mundo, quisiste que nosotros fuéramos para ti. Por eso estos versículos, papá, nos llenan de gozo y de alegría. El ser hechos para alabanza de la gloria de tu gracia, para que seamos para alabanza de tu gloria, Señor. Imagínate lo grande que es eso. Por eso te pido, Padre, que podamos todos comprender y que a mí, Señor, también pueda entender y comprender la profundidad, Padre, de tu grandeza, de tu grandísima obra en nosotros. Que del más grande hasta el más pequeñito, Padre, pueda entender y comprender tu grandeza para con nosotros, tu especial cuidado, tu especial esmero, tu especial, papito, especial amor por nosotros. Padre, gracias, porque sabemos que así lo harás ahora y siempre. Amén. Gracias, Jesús. Bueno, la verdad, hermanos amados, es que a veces nos miramos en el espejo, y yo cuando me miro al espejo veo a un viejo chico, medio chascón, narigón, feo, arrugado,
Pero Dios no me ve así. Usted cuando se ve a su espejo, en su espejo, quizás usted se ve de tal o cual manera y quizás no le gusta lo que usted está viendo. Quizás dice, pucha, podría ser más rellenita, o podría tener los ojitos más simétricos, no le gusta lo que usted ve. A otros sí les encanta lo que ven. Gloria por ellos. Pero quiero decirles que lo que Dios ve y lo que Dios hace y cómo Dios nos mira es más importante de lo que nosotros, nuestros ojos, vemos en cada uno de nosotros, valga la redundancia. Estos pasajes son unos pasajes difíciles de comprender. Como decía, o no sé si lo he dicho, el libro de Efesios es un libro que dicen algunos que es la cúspide de la cúspide o el pináculo de la revelación de Dios a su iglesia. O sea que aquí, perdone la expresión que voy a decir, pero la vamos a entender, echó toda la carne a la parrilla el Señor, cuando por el Espíritu Santo hizo que el escritor de esta carta vertiera en ella toda una tremenda revelación, un tremendo conocimiento de lo que es Dios, de lo que somos nosotros para Él. Y en un granito de arena quisiera llamar su atención en este punto. Gloria al Señor. Ahora, nosotros podemos alabar a Dios. Podemos decir 3 glorias a Dios. ¿No es cierto? Cada vez que terminamos la reunión damos 3 glorias a Dios. Pero una cosa es darle gloria a Dios y otra cosa es distinta, que seamos para su gloria. O sea que Dios nos hizo y nos llamó a su conocimiento para que nosotros fuéramos para la gloria, para la alabanza de su gloria. Tú y yo, hermano, hermana, que te miras en el espejo, como te decía recién, y no sé lo que verás, si te gusta o no, a Dios le gusta, a Dios le encanta verte, porque tú eres para alabanza de la gloria de su gracia, para alabanza de la gloria de Dios. Así que a Dios le encanta tu persona, le encanta cómo piensas, le encanta cómo te ves, le encanta tus pensamientos. Así que animémonos, porque Dios nos ve distinto a como nosotros nos vemos. Gloria al Señor. Una cosa, ¿no es cierto?, es un concepto que quiero aclarar. Una cosa es alabar a Dios, como decíamos, y otra cosa es que seamos para su alabanza. Vamos a ejemplificarlo. Una guitarra se hace para tocarla y emitir sonidos lindos, notas armoniosas, que junto con otras notas conforman una armonía preciosa a nuestros oídos. Pero con la guitarra no puedo hacer nada más que emitir notas. No me sirve para echarlo al brasero para que se queme y produzca calor. No me sirve para matar moscas, perdone la expresión. La guitarra está hecha, ¿no es cierto?, y se hizo para que sea para producir notas. Un auto, ¿para qué se hace un auto? Para movilizarse. Uno va para allá, para acá en un auto, ¿no es cierto? Los que tienen la gracia del Señor de tener un vehículo, ¿no es cierto? ¿Cuántos quisiera yo que el Señor les bendijera con un vehículo para tener más movilidad, ocupar mejor el tiempo, etcétera? Pero ese vehículo se creó para movilizarnos. Otro concepto también, la Biblia. No podemos con la Biblia hacer fuego, ni soplar, ¿no es cierto?, ni hacer otra cosa, sino que la Biblia es para que conozcamos la voluntad de Dios. Para eso se creó la Biblia. Y por último, ¿no es cierto?, los templos donde nosotros nos juntamos, nos reunimos para adorar a Dios. Pero en ningún templo
hacemos fiestas paganas, ni invitamos a Metallica, ni hacemos fondas para el 18, ni ponemos ¿no es cierto?, ni regamos, ¿no es cierto?, de fiestas de tomatera o de chicha y todas esas cosas. No, porque eso no está, el templo de Dios no está hecho para eso, sino que cada cosa está hecha por un motivo. ¿Y por qué motivo fuiste creado tú? Fuiste hecho para la alabanza de la gloria de Dios. Hermano, que recién vienes a la iglesia o que estás años en la iglesia, Dios te hizo para la alabanza de su gloria. Cuando te ven a ti, cuando te ven caminar, comprar, trabajar, ir para allá, ir para acá, tú estás mostrando a Dios, y la gente debe alabar a Dios en tu persona. Eso es más o menos lo que está diciendo este pasaje, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Ahora, ¿qué es lo que es alabar a Dios? Muchos dicen o se confunden adorar, alabar, exaltar. Son términos, digamos, que se superponen unos a otros, pero para el que quiera saberlo vamos a decir. ¿Qué es alabar? Son afirmaciones de exaltación o que exaltan el valor o la virtud de nuestro Dios. Exaltamos las virtudes de Dios con nuestras alabanzas. Fiel es Él, maravilloso es Él, precioso es Él, generoso es Él. Lo estamos alabando. ¿Qué es gloria? La gloria significa fama, honor y esplendor. Es lo que Él es lo que Él tiene. No es necesario que nosotros lo digamos, porque lo digamos o no, Él va a seguir siendo glorioso. Gloria a Jesús. Ahora, la naturaleza misma habla de la gloria de Dios, ¿no es cierto? Entonces dice una parte acá, dice: la gloria es revelada en el corazón del hombre por medio de la creación. Gloria a Jesús. Ahora, ¿qué es la gracia de Dios? Porque en el versículo que leímos decía, ¿no es cierto?, que somos hechos para la gloria para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Y qué es gracia? Gracia de Dios. La gracia de Dios es una virtud por la cual Dios puede dar algo sin esperar nada a cambio. Ya que para alcanzar esta gracia, el hombre nada puede hacer por sí mismo. La gracia de Dios llega por medio de la fe y la aceptación del sacrificio de Cristo que Cristo hizo en la cruz por toda la humanidad. Y la salvación entonces es la liberación de parte de Dios del castigo eterno por el pecado. Y Dios concede y lo concede a aquellos que se arrepienten y que creen en su Hijo Jesús. La salvación únicamente se obtiene a través de Jesucristo y depende solo de Dios el darla y el garantizarla. La gracia es algo que hemos recibido sin merecerlo. Tú te salvaste y tú fuiste llamado a la salvación, al perdón de Dios, porque a Dios le plació llamarte a su conocimiento, lavarte en la sangre de Cristo y hacerte hija o hijo de Dios. No podías, ni aunque tú quisieras, ni que en un siglo pudieras buscar a Dios para alcanzar la salvación, lo habrías podido hacer, porque solo depende de Dios. Muchas veces nosotros decimos: ¿y por qué Dios me escogió a mí? Eso no lo vas a saber tú ni yo, hasta quizás el Señor lo revele en su reino. Ahora toda la tierra está llena de la gloria de Dios.
Toda la tierra muestra su grandeza, ¿no es cierto? Muestra sus atributos. Como dice en el Salmo 19, 1 al 4, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La creación muestra la gloria de Dios. Sí, ¿no es cierto? Ahora en Isaías dice, cuando Isaías se encontró en el capítulo 6, después que el rey Usías había muerto, se tuvo una visión tremenda, ¿no es cierto? Donde ve al Señor, y lo vamos a leer: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas, y con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Gloria a Jesús. Pero un día hay gente que ve la creación y no tiene ni idea de que Dios lo creó. Que esto es el mar, el cielo, las estrellas, el sol, las galaxias, las nebulosas, las constelaciones, los ríos, los mares, los animales. Todo muestra la gloria de Dios, pero hay gente que no puede percibir la gloria de Dios en la creación. Pero un día dice Habacuc en 2:14, dice: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. Gloria al Señor. Un día Dios promete que todo lo que existe en la tierra, no sé qué, no sé cuántos, no sé quiénes, pero toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Y la más grande de la gloria de Dios, la gloria inmensa de Dios, ¿no es cierto?, es Cristo. Él es el resplandor de su gloria, dice en Hebreo 1:1 en adelante. Porque dice la palabra, dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en este último tiempo nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, el cual sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo purificado nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El resplandor de la gloria de Dios es Cristo, y nosotros en Cristo somos para alabanza de la gloria de Dios. Gloria a Jesús. Usted manifiesta la gloria de Dios. Gloria al Señor. Ahora, ¿cómo hemos de vivir para que esa gloria se manifieste verdaderamente en medio nuestro? ¿Cómo hemos de vivir? ¿Qué hemos de hacer? ¿Qué tenemos? ¿O quién podría decir ya y cómo yo puedo mostrar la gloria de Dios? Y aquí vamos a ver algunas cosas. ¿Cómo en nosotros se manifiesta o puede manifestar la gloria de Dios? ¿No es cierto? Vivir para la gloria de Dios es determinarse todos los días de mi vida o de nuestra vida a hacer todo conforme a su voluntad. Vivir para su gloria es hablar, actuar, reaccionar ante los demás de una forma que glorifique a Dios. Y esto lo vamos a ver enseguida. Formas, estilo de vida que le den la gloria a Dios. En Mateo 5:16 dice así: así alumbre vuestra luz, vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran, me cambié de carril, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y entonces glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tus buenas obras, ¿no es cierto?, glorifican a Dios. 1. Buenas obras. Ahora, también dice en 1 de Pedro 2:12, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. En Mateo, en Pedro, y hay muchos pasajes más que hablan de que tú glorificas a Dios cuando tus obras son hechas en Dios, tus obras son justas, tus obras se ajustan a la voluntad de Dios. Ahora, hay un pasaje bíblico que me llama mucho la atención y siempre me ha llamado la atención. Dice que tú y yo glorificamos a Dios cuando producimos frutos para Él. Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y así seáis mis discípulos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Gloria al Señor, ¿no es cierto? Después dice en Gálatas 5:22, dice que los frutos que Dios quiere de ti, de mí, de nosotros, están descritos en Gálatas 5:22 al 23. Dice que ese fruto, ¿no es cierto?, es un fruto de amor, de gozo, es un fruto de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de mansedumbre, de templanza, de fe. Entonces yo me pregunto, ¿estamos glorificando a Dios con estos frutos? Tú tienes mucho amor por los hermanos, tienes mucho amor por la gente, estás lleno de gozo aunque las circunstancias un poco te estén apremiando, tienes paz ante la adversidad, tienes paciencia y tienes que soportar cosas que no te gustaría soportar, pero no hay otra que tener paciencia. Lo estás haciendo sin murmurar, sin quejarte. Has sido benigno con aquellos que te trataban mal y que hablaban mal de ti. Has sido generoso, bondadoso. Has mantenido tu mansedumbre cuando te han sido atacado. Has usado de tu templanza para vencer tu carne. Eso glorifica a Dios. Eso te constituye una persona que ha sido hecha para la alabanza de la gloria de Dios. Gloria a Jesús. Entonces, también el producir discípulos, ¿no es cierto?, dice aquí que son frutos. Los discípulos son frutos. Aquí tenemos en Romanos 16:15, Pablito, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo, el tremendo apóstol Pablo, dice así, Romanos 16:15, saluda también a la iglesia de su casa, saluda a Epeteneo, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. El primero que se convirtió en Acaya fue Epeteneo, fruto que alaba la gloria de Dios. Y ese fruto, ¿no es cierto?, lo dio Pablo en Acaya. En Hechos 9:34 al 35, dice, y le dijo Pedro, Jesucristo te sana, levántate, haz tu cama, y sigue, y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitan en Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Frutos para el Señor, ¿dónde? En la ciudad de Lida y de Sarón, porque vieron que un hombre que estaba paralítico por 8 años, que esto no lo dije, pero sé la historia,
estuvo 8 años paralítico, va a Pedro, se sana y toda la gente queda admirada y vienen a ver a Pedro y Pedro les predica la palabra y se convierten al Señor, frutos que glorifican a Dios. Entonces, ¿qué cosas glorifican a Dios? Las buenas obras, producir frutos para Él. Vamos a ver otra que dice, ¿no es cierto?, la unidad. Tu unidad con el cuerpo de Cristo, tu unidad con los hermanos, glorifican a Dios. Romanos 15, 5 y 6. Pero Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si tú no tienes un concepto de unidad de tu iglesia, de la unidad donde tú estás, de la unidad del cuerpo de Cristo donde estás participando, entonces no puedes glorificar a Dios. Porque Dios quiere que seamos unidos, quiere que seamos unánimes, que seamos de un mismo pensar, de un mismo sentir. Eso glorifica a Dios, ¿no es cierto? Dice, para que glorifiquéis a Dios, unánimes, a una voz, para que glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos todos de acuerdo en la iglesia? Estamos diciendo, sí, así lo vamos a hacer. ¿Qué opinas tú? Yo estoy de acuerdo. Yo también lo creo. Hagamos, vamos para adelante, echémosle aquí, echémosle acá. ¿O hay disensiones en nuestro reducto espiritual? ¿O hay disensiones en el rebaño de ovejas donde tú y yo estamos? No sé. Yo por lo menos no quisiera que hubiese. Ahora, la unidad glorifica a Dios. Cuando los pastores de la comunidad donde estamos, ¿no es cierto?, Cuatro Álamos, van y predican conforme a la palabra de Dios y al poder que Dios da, entonces también glorifica a Dios. En 1 Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Gloria a Jesús. ¿No es cierto? Aquel que predica, ¿no es cierto?, la palabra de verdad, ¿no es cierto?, con poder de lo alto, como hemos visto cada vez que nos reunimos y están los ministros, Señor, los ministros del Señor sirviendo. Entonces hemos visto cómo aquellos ministros glorifican a Dios. En Tesalonicenses 1:11 y 12 dice, con este fin también nosotros oramos siempre por vosotros, para que vuestro Dios os considere dignos de vuestro llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder, a fin de que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, conforme a la gracia de nuestro Dios en el Señor Jesucristo. También está hablando de fe, de creer, de estar unánime, de ser obras de bondad, de tener fe. También glorifica eso al Señor. En Filipenses 1:9 al 11, y esto pido en oración, dice, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, porque son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Frutos de justicia, hacer las cosas como es agradable al Señor. Mateo del 5 al 7 lo hemos estado estudiando. Es fuerte, es duro, pero nos abren los ojos para no ser religiosos, para que dejemos la religión de lado. La religión dice, por lo que tú haces, quieres agradar a Dios.
Pero la verdadera religión es por lo que yo soy, agrada a Dios. Y si yo soy de aquellos que hacen obras de justicia, de aquellos que están unánimes, de aquellos que producen fruto, de aquellos que viven conforme al fruto del Espíritu, entonces yo no hago cosas para agradar a Dios. Yo agrado a Dios intrínsecamente. Yo soy para adorar y alabar la gloria de Dios, que es distinto lo otro, tratar uno de agradar a Dios. Eso se llama religión. También dice que debemos ser puros. En 1 Corintios 6:20 dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esto está mencionado en 1 Corintios acerca de la pureza sexual. Joven, jovencita, tú que eres soltero, no glorificas a Dios andando con una y con otra. No glorificas a Dios cuando tú quieres tener una relación con una persona que no es hija de Dios, porque no hay comunión entre las tinieblas y la luz. Cuando tú quieres decir, aquí no me ve nadie, voy a pagar por tener una experiencia sexual, estás deshonrando a Dios. No estás bien, no estás. Dios te está sintiendo pena por ti, está sintiendo dolor. Y no puedes glorificar a Dios por tu impureza sexual. Quizás sea difícil o no se habla mucho de estos temas, pero hay que hablarlo. Jovencitos, jovencitas, absténganse de fornicar, absténganse de ir a mujeres que les pueden proveer placer sexual. Gloria al Señor. También glorificamos a Dios cuando somos generosos en las ofrendas. Dice 2 Corintios 9:13: pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios, por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Aquí está hablando Pablo de una gran ofrenda que recolectó para ir en ayuda de otros hermanos. Por eso dice, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios. Cuando somos generosos, ¿no es cierto?, en las ofrendas, glorificamos a Dios. Gloria al Señor. Algunos también glorifican a Dios en la enfermedad. Dice en Juan 11:4, dice: oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Este pasaje es donde Lázaro estaba enfermo y las hermanas lo llamaban: Lázaro está enfermo, ¿no es cierto?, ven pronto, qué sé yo, bla, bla, bla. Y Jesús se demoró tanto que al final Lázaro murió. Pero en ese intertanto dijo: esta enfermedad no es para muerte. Entonces dice que era para la gloria de Dios, donde Dios se podía glorificar. Yo he visto cómo Dios se ha glorificado en muchas personas y en mí mismo, sanándome y sanando de muchas enfermedades. ¿No es cierto? Porque Él pagó en la cruz por tus dolencias, por tus enfermedades y por tus pecados. Fue molido. Jesús fue molido, Él cargó todos tus dolores, todas tus enfermedades, todos tus pecados en la cruz del Calvario. Por lo tanto, hay enfermedades son para que se manifieste la gloria de Dios. El apóstol Pablo mismo, estaba siendo azotado. Él mismo dice que era abofeteado por espíritus que
lo tenían a mal traer, ¿no es cierto? Hasta ni siquiera podía ver bien. Por eso tenía escribas y tenía personas que le ayudaban. Así que hay enfermedades. Ahora, si tú tienes una enfermedad, entonces dile al Señor, pide que sea esa enfermedad para glorificarlo a Él cuando sea sanada. Gloria a Jesús. ¿Usted cree que Dios no se va a glorificar cuando su enfermedad sea sanada? Cuando Jesús andaba en el libro de Hechos y cuenta, ¿no es cierto? Se cuenta la experiencia del Espíritu Santo, y Jesús decía, haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces glorificaban a Dios. Y cuando iba Pedro y sanaba a los enfermos, pasaba la sombra y sanaba a los enfermos, glorificaban a Dios. Dicen todas esas escrituras, dice que la gente glorificaba a Dios. Tu enfermedad que sea para la gloria de Dios y no para seguirnos quejando. Lo digo por mí también, que sea para la gloria de Dios, para que le creamos que Él tiene poder de sanarte. También nosotros glorificamos a Dios con nuestra propia muerte. ¿Creen eso ustedes? ¿Que podemos glorificar a Dios con la muerte? ¿Con nuestra muerte? Bueno, los discípulos de aquellos tiempos de la iglesia de los primeros años eran comidos por leones y cantaban, eran quemados en la hoguera y glorificaban a Dios cantando, ¿no es cierto? Pero tenemos una experiencia acá en Juan 21, capítulo 21, del 18 al 19, que dice lo siguiente. De cierto te digo, le dice Jesús a Pedro, cuando eras joven te ceñías e ibas donde no querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. ¿Con qué muerte Pedro iba a glorificar a Dios? Dicho esto, el Señor le dijo, sígueme. ¿Con qué muerte Pedro glorificó al Señor? Con muerte de cruz, con su cabeza hacia abajo, porque dijo que no es digno de morir como Jesús. Así que fue crucificado con la cabeza para abajo, y Él glorificó a Dios con su muerte. Y así lo hicieron todos los apóstoles, los discípulos, ¿no es cierto? Pablo fue decapitado y todos los apóstoles y muchos profetas entregaron su vida glorificando a Dios con muertes trágicas. Gloria al Señor. Ahora, el ejemplo más grande, el ejemplo más sublime, el ejemplo de los ejemplos, cuando uno quiera saber cómo puedo glorificar a Dios, cómo puedo ser para la alabanza de su gloria y cómo puedo constituirme en lo que Dios quiere que sea, entonces miramos la obra de Cristo, ¿no es cierto? La obra de Cristo es magnífica, es preciosa, maravillosa y nos ha alcanzado, y por eso le honramos, le glorificamos, le exaltamos. ¿No es cierto? Dice en Juan 17:4, dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me distes que hiciese. Eso le dice Jesús al Padre. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me distes que hiciese. ¿Y cuál es la obra que Jesús hizo en la tierra? Bueno, todos somos fruto de esa obra, de cómo Dios glorificó al Padre, ¿no es cierto? Pero hay una escritura que lo describe muy bien, que hace un resumen increíble de lo que Jesús hizo, glorificando al Padre. Está en Filipenses 2, del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios,
No estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Imagínense lo que Dios hizo, lo que Jesús hizo. Se despojó de su deidad, se vino a ser siervo. Y se humilló a sí mismo y tomó la forma de hombre. Y fue obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Ustedes creen que eso ha glorificado a Dios el Padre? Dios el Padre quedó tan contento con esa obra que enseguida, a continuación, dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Quedó tan satisfecho Dios con la obra de su Hijo, cómo glorificó Cristo al Padre, que lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y que toda rodilla se doble en el nombre del Señor. Los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en el infierno y en todo lugar, un día van a tener que doblar sus rodillas y confesar que Jesucristo es el Señor, el amo, el dueño, el Kyrios del universo. Entre paréntesis, ¿ustedes creen en los platillos voladores? ¿Ustedes creen que se apareció uno acá, que se vayó para allá, que apareció uno, que la adopción del uno, que la adopción del otro? Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Lo máximo que Dios hizo en su creación fue hacer al hombre a imagen y semejanza de Él. No hay ni una criatura creada en todo el universo que se pueda asemejar, que se pueda igualar a lo que Dios hizo contigo y conmigo. Cuando te mires al espejo, soy una criatura única. Dios me creó único, me creó corona de todo lo que ha creado. Lo máximo de su creación soy yo. No importa lo que estés mirando en el espejo. Dios te creó, hizo a la máxima creación en ti y en mí, en el hombre. Nos creó a imagen y semejanza de Él. Mira con tus ojos de la fe, con tus ojos espirituales, cómo Dios te ve a ti. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Cuando no somos el ser humano, cuando el ser humano no es para la alabanza de la gloria de Dios. El hombre no puede ser para la alabanza de su gloria cuando no ha reconocido a Jesús como su Señor. Cuando no ha querido aceptar la obra del Padre en Cristo. Dice la Escritura en Romanos 3:23, que lo sabemos de memoria ese versículo: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando el hombre pecó, salió del huerto, se apartó y lo entregó a una tierra donde nacen espinos y abrojos. Lo maldijo la tierra, maldijo al hombre. La mujer sufrirá mucho, el hombre se rascará con sus propias uñas. Y esa humanidad es la que vemos ahora que nos rodea, que nacieron fuera del Edén. Tú y yo nacimos fuera del Edén. Por eso que se produjo el primer homicidio. Caín mató a Abel. Se produjo el primer adulterio, ¿no es cierto? Cuando un hombre ahí, Amelec, no sé cuánto se llamaba, tomó 2 mujeres para sí. Empezó la maldad a multiplicarse
a tal grado que todo era de continuo pecado. Por eso Dios tuvo que actuar. Pero no voy a eso, voy a que no podemos ser gloria de Dios o alabanza de su gloria cuando no hemos aceptado la obra de Dios en Cristo. En Romanos dice 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios, excepto aquellos que han sido llamados para reunirse con Dios en comunión, para que tengamos comunión, unión común con Dios, que nos unamos a su voluntad, a su proyecto, a sus planes, a sus propósitos, ¿no es cierto? Y eso lo pudimos hacer gracias a la obra de Cristo en la cruz, el cual pagó por nuestros pecados. Dice, esos nosotros que estábamos destituidos de la gloria de Dios, al creer en su Hijo Jesús, nos hizo parte de su gloria. Parte que mostremos, que seamos para alabanza de su gloria, como también participemos de su gloria. Gloria al Señor. Y aquellos que no han conocido ni reconocido, o aquellos que dicen ser cristianos, pero viven conforme a los pecados, no pueden entrar al reino de Dios, ni menos ser para alabanza de su gloria. En Gálatas 5, 19 y 21 dice, todos aquellos que practican estas cosas, ¿no es cierto?, el adulterio, la fornicación, las inmundicias, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, no pueden heredar el reino de Dios. Los que practican estas cosas no pueden ser conformados para ser alabanza de la gloria de Dios. Bueno, la verdad es que tú eres un afortunado, afortunada, entre comillas. Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo para que seas para alabanza de su gloria. Ya tenemos muchos motivos por el cual dejar las carnalidades, dejar las cosas que no convienen, dejar las murmuraciones, las quejas, las malas sospechas, dejar las divisiones en la iglesia, los grupitos que este grupito con este grupito, y eso se acabó, se tiene que acabar, no tiene que existir en nosotros. Y por último vamos a decir lo siguiente: todos tenemos planes y sueños, ¿no es cierto?, y objetivos y anhelos para alcanzar en la vida. Pero tu objetivo y mi objetivo principal es ser para la alabanza de la gloria de su gracia. Para esto Dios te llamó. Las personas que se predisponen para esta meta, se esfuerzan en vivir de forma agradable a Dios, apartándose del pecado, amando a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Esa es la tarea que nos queda a ti y a mí. Amar a Dios con todo el corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces serás para la gloria de la alabanza de su gracia. Entonces serás para la alabanza de su gloria. Entonces seremos considerados hombres y mujeres que glorificamos el nombre de Dios. Gloria a Jesús. Una linda tarea, un lindo desafío nos espera de aquí en adelante. Gloria al Señor. Amén, hermana Mónica.